Muchos claman por señales, pero no desean rendirse a la santidad. Anhelan dirección, pero no están dispuestos a obedecer. Pero yo sé por experiencia viva que el discernimiento no cae del cielo como un don reservado a unos pocos. No es el fruto de caminar día tras día con el Señor. Es resultado de una relación viva, íntima y constante. Cuando una vida se llena de la presencia gloriosa del Espíritu Santo, los ojos del Espíritu se abren. Y cuando la carne es crucificada, cuando se apagan las voces del mundo y se eleva la del cielo, el discernimiento se vuelve fuerte, claro, firme. Recuerdo la historia de Samuel. Él no nació sabiendo que sería profeta. Aprendió a escuchar, aprendió a distinguir la voz de Dios, y eso fue posible porque hubo alguien a su lado que, aunque estaba espiritualmente ciego, supo reconocer que era Dios quien lo llamaba. Él nunca rechaza al corazón quebrantado y está siempre listo para encender nuevamente la llama del discernimiento en aquel que regresa deseando ver otra vez. Y ahora, mientras este momento llega a su fin, quiero dejarte con algo suave, algo que brota desde lo más profundo de mi alma, que la paz de Cristo te envuelva, que su amor te sostenga y que la dulce voz del Espíritu Santo jamás deje de hablarte. Hasta la próxima vez, permanece en su presencia. Y nunca olvides esto: te amo, pero hay uno que te ama infinitamente más, el precioso Espíritu Santo. Adiós, querido. Adiós, querida. Dios te bendiga. Y si este mensaje tocó tu alma, si el Espíritu habló a tu corazón, te pido que lo compartas. No te lo guardes. Alguien más necesita escuchar esto. Deja tu comentario. Cuéntame qué palabra se encendió dentro de ti. Dale a me gusta. Y no olvides suscribirte al canal para que cada palabra que el Señor ponga en mi corazón también llegue al tuyo. Tú no estás solo. Hay un ejército, hay una familia espiritual que camina contigo, y cada vez que compartes estás sembrando vida en otro corazón. Amado, amada, no vivas en la confusión cuando puedes tener claridad. No camines a tientas cuando puedes andar bajo la luz del cielo. Él no está lejos, no está en silencio. Él habla, Él guía, Él revela. Y cuánto anhela que lo escuches. Así como yo he aprendido a depender por completo de la dulce voz del Espíritu Santo, te invito hoy a que hagas lo mismo. Que no decidas sin orar, que no avances sin paz, que no te muevas sin su dirección. Ah, si tan solo pudieras sentir lo que yo siento ahora mismo. Si pudieras percibir cuán cerca está el Espíritu Santo, cuán real es su presencia, mientras estas palabras alcanzan tu corazón. No fue una casualidad que escucharas este mensaje. No fue un accidente divino. Fue el Espíritu quien te trajo aquí, porque Él anhela abrir tus ojos, guiar tus pasos y llevarte directamente al centro de la perfecta voluntad de Dios. Oh, cuán maravilloso es vivir bajo su dirección, cuán glorioso es caminar donde Él nos guía y saber que estamos exactamente donde debemos estar. Pido ahora al Señor que abra tus ojos interiores, que te dé entendimiento celestial en cada elección y que seas llevado con firmeza hacia el centro mismo de su plan. Que la voz del Espíritu resuene con fuerza dentro de ti, que su luz ilumine cada paso que tomes, que el engaño huya lejos de ti y se revele ante tus ojos ese propósito eterno que ha sido reservado para tu existencia. Grábate esto en el corazón: el discernimiento no es algo que puedas dejar de lado, es absolutamente vital, no es un complemento decorativo en la vida espiritual.
es el sendero mismo que te lleva al propósito divino. No camines haciendo conjeturas, no tomes decisiones en la penumbra del alma. Clama por discernimiento. Ruega al cielo por ojos que vean en el espíritu. No aceptes avanzar por rutas que aparentan ser seguras si no son las que Él ha trazado para ti, porque el discernimiento es lo que te salvará de lo que luce correcto, pero es trampa mortal y te conducirá directamente al corazón de la voluntad de Dios, donde la vida abunda, donde reina la paz, donde se cosecha fruto eterno. Yo he aprendido que nada reemplaza la dulce comunión con el Espíritu Santo. Mi alma no se conmueve por multitudes, ni por propuestas brillantes, ni por puertas que se abren delante de mí, sino han sido abiertas por su voluntad. Lo único que guía mis pasos es esa paz interna que nace de rendir completamente el corazón, la confirmación que solo su palabra puede darme y esa certeza silenciosa que desciende cuando su presencia lo llena todo. Cuando uno cultiva el discernimiento espiritual, encuentra en él no solo un escudo ante el error, sino también un puente seguro hacia aquello que fue predestinado desde la eternidad. Porque no será la cantidad de eventos o servicios que definan mi obediencia, sino esa capacidad de responder con un sí cuando Dios dice, avanza, y un no cuando su voz dice, detente. Solo quien posee discernimiento puede percibir esas instrucciones con nitidez. Lo más sutil y a la vez más trágico que puede sucederle a un alma es que se acomode a la oscuridad, se habitúe a no ver y llegue al punto en que confunde su ceguera con normalidad. Es en ese estado adormecido donde el adversario encuentra entrada, porque un corazón que ha perdido la sensibilidad a los susurros del espíritu tampoco percibe los embates del infierno. Un corazón sin discernimiento se convierte en terreno vulnerable, expuesto a estas mentiras, al caos y a la destrucción. Y yo he visto esto tantas veces, almas preciosas caminando sin dirección, sin saber que el primer paso hacia la luz es simplemente decirlo con toda el alma. Señor, no estoy viendo. ¿Qué oración tan poderosa es esa? No es debilidad confesar que estás perdido, es valentía, porque allí empieza la restauración, la nueva oportunidad, el despertar del alma. El Padre jamás desprecia al que se acerca con lágrimas sinceras. ¿Y tú? ¿Quién está guiando tus pasos, tus emociones? ¿La lógica o simplemente las puertas que se abren? El discernimiento que viene de Dios no depende de circunstancias favorables. El discernimiento espiritual es mi brújula, es lo que mantiene mi alma alineada con el trono del Altísimo, aun cuando el viento sacude el barco. Pablo pudo haber insistido en predicar en Asia. Pudo haber hecho el bien, sí, pero fuera del tiempo. Pudo haber seguido la lógica, pero sin impacto eterno. Pero no fue así. Él eligió seguir al Espíritu. Y por esa obediencia, el Evangelio llegó a Europa. Se plantaron iglesias y el plan de Dios se cumplió con exactitud. Fue el discernimiento de un corazón sometido al cielo lo que cambió el curso de la historia. Así de profundo es su poder. No solo corrige destinos personales, sino que puede redirigir naciones enteras. Quien discierne ya no necesita tropezar constantemente ni repetir ciclos de dolor, porque el discernimiento revela el peligro antes de que se manifieste. Él advierte, guía, corrige, protege. Es un regalo sagrado en estos días de tanta confusión, donde lo malo se presenta como verdad y lo verdadero es silenciado.
En medio de tantas voces y caminos, solo los que afinan sus oídos espirituales encuentran la senda estrecha que conduce al corazón de Dios. La vida espiritual no se guía por impulsos, sino por revelación. Y cuando decides vivir bajo esa guía divina, tus ojos ven diferente. Aprendes a decir no con serenidad. Disciernes intenciones, atmósferas, palabras y aún las oportunidades. Vives con propósito, no porque tengas el control, sino porque estás bajo la cobertura del que sí lo tiene. El discernimiento también duele porque nos saca de zonas cómodas, nos hace renunciar a viejos anhelos, nos impulsa a cortar lazos que ya no agradan a Dios. Pero cada entrega dirigida por el Espíritu es un paso firme hacia nuestro llamado. No hay llamado sin obediencia, y no hay obediencia real sin discernimiento. Nuestro corazón puede ser engañoso, nuestros pensamientos limitados, pero el Espíritu Santo ve lo que no vemos y nos dirige con claridad. El discernimiento no es una sensación pasajera, es una convicción que nace de una relación viva con el Espíritu. Y cuando Dios habla, el alma lo sabe. Puede doler, puede desconcertar, puede incluso traer lágrimas, pero el corazón en paz con Dios reconoce su voz. Es mejor obedecer hoy que arrepentirse después. Cada paso fuera del propósito trae consecuencias, no porque Dios castigue, sino porque alejarnos de su dirección solo nos conduce a la frustración. El discernimiento nos despierta de esa distracción que adormece el alma, de esa falsa productividad disfrazada de espiritualidad, de ese activismo que sustituye la verdadera intimidad con el Padre. Y cuando ese discernimiento nos incomoda, es señal de que el Señor está interviniendo para librarnos. A veces Él cierra puertas no para castigarnos, sino para guardarnos de mayores heridas. A veces aleja personas no porque hemos fallado, sino porque sabe que ellas nos alejarían de su propósito. Y otras veces transforma completamente el escenario de la noche a la mañana, y solo más adelante logramos ver su misericordia en ello. Yo me pregunto, ¿cuántos hoy se aferran a caminos que el Señor ya cerró? ¿Cuántos continúan sosteniendo relaciones, ministerios, sueños o proyectos que el Espíritu Santo ya les pidió soltar, pero que siguen vivos por temor, orgullo o vanidad? El discernimiento que proviene de Dios exige humildad, exige abrir las manos del control humano y rendirse al plan del Señor, aunque no coincida con lo que se había planeado. Esa rendición nos acerca a su propósito y nos guarda del extravío, porque el mayor peligro no es caer en el pecado, sino dedicar la vida entera a cosas buenas que no llevan el sello de lo eterno. Es caminar por sendas celebradas por los hombres, pero ignoradas por el cielo. Es construir una imagen de éxito mientras se abandona silenciosamente la voluntad de Dios. Ya he vivido lo suficiente como para saber que muchas veces lo que parece lógico en el celo religioso no siempre está alineado con la voluntad divina. Puede parecer sorprendente, pero incluso el deseo de anunciar el Evangelio puede no estar en el tiempo exacto de Dios. El discernimiento entra allí, justo en ese punto delicado donde la intención humana se confunde con los planes celestiales. Él no solamente nos aleja del mal que salta a la vista, sino que nos guarda de avanzar fuera del tiempo perfecto del Espíritu, aunque estemos haciendo lo que parece correcto a los ojos de todos. Pablo deseaba predicar, sí, pero Dios le pidió que esperara. Y fue entonces que a través de una visión
un varón macedonio clamó por ayuda. Era allí, en ese preciso lugar, donde el cielo estaba obrando. Pablo, con su corazón rendido, no resistió. Se dejó guiar, cambió su dirección. Uno puede estar lleno de buenas intenciones y, sin embargo, caminar fuera del rumbo del Espíritu. Pablo mismo lo vivió. En Hechos 16, él y sus compañeros estaban listos para predicar en Asia. Sus motivos eran puros, su pasión era real, su celo era verdadero, pero el Espíritu Santo los detuvo. No hubo pecado, no hubo rebeldía, solo una intervención celestial diciendo: este no es el camino. Ahora, a veces hay decisiones que parecen buenas, justas, incluso espirituales, pero no fueron autorizadas por el cielo. No todo lo que brilla proviene de Dios. No todo lo que suena santo es parte del propósito. Por eso el discernimiento no es un lujo, es una urgencia. Es lo que nos salva de años perdidos, relaciones equivocadas, caminos sin llamado, elecciones que no reflejan el corazón del Padre. El discernimiento es mi brújula divina, es el GPS del cielo que me avisa antes del desastre y me alinea con el plan eterno del Altísimo, incluso cuando todo parece lógico. Para mí, orar no es rutina, es encuentro. No es un discurso unilateral, es una conversación viva con el Espíritu. Hay que salir de lo superficial y sumergirse en lo profundo. Es allí, en lo más hondo de la entrega, donde el Señor despierta el discernimiento. Y cuando ese discernimiento se activa, todo cambia. Los cielos dejan de ser confusos, la ansiedad se desvanece. Porque aunque no vea cada paso, mi alma ya sabe que Dios va delante. La oración verdadera no busca consuelo, busca dirección. Y cuando el corazón decide anteponer la voluntad del Señor por encima de todos los signos, se revelan. Dios no esconde su camino de aquellos que lo buscan de verdad. Él habla, Él confirma, Él enseña. Y Él camina a mi lado paso a paso cuando decido vivir según su espíritu y no según mis impulsos. Puede parecer una frase sencilla, pero ahí está el secreto del verdadero discernimiento. Escuchar con disposición, con humildad, con un corazón abierto a la voluntad del Padre. La ceguera espiritual comienza en el momento en que se sustituye la voz de Dios por la propia lógica. Cuando se elige caminar según las emociones, las comodidades o las conveniencias. Cuando dejamos de decir: Señor, ¿qué deseas que haga?, para pedir que Él bendiga decisiones que ya tomamos por cuenta propia. El discernimiento muere cuando la voz de Dios se vuelve un adorno religioso. Hoy en día, hay muchos que confían más en los consejos humanos, en los videos, que circulan en las emociones del momento. Pero se han alejado de la voz dulce y poderosa del Espíritu Santo. Gedeón me recuerda que la fragilidad no es obstáculo cuando hay honestidad delante del Señor. Dios no lo escogió por su valentía, sino por su disposición a obedecer aunque tuviera miedo. Eso es lo que Él sigue buscando hoy: corazones dispuestos a rendirse, aún con debilidad, mentes confusas que se entregan a su voluntad, vidas que aunque no entiendan todo, se ofrecen al plan divino. Cuando hay sinceridad, Dios responde. Él muestra, Él confirma, no porque lo necesite, sino porque ama. Él sabe que caminar por fe requiere claridad, y Él mismo es esa luz, pero esa luz no alumbra al que quiere caminar solo. El discernimiento espiritual es un tesoro reservado
para los que se quedan, los que esperan, los que confían, los que prefieren escuchar antes que actuar, los que obedecen sin cuestionar. Yo no me apresuro al orar, no es una carrera para terminar palabras. Cuando oro me detengo para oír, para sentir, para ser guiada. No exijo, me someto. No lleno el aire de frases repetidas. Abro el corazón y grito desde lo más profundo. Esa es la oración que toca el corazón de Dios. Esa es la oración que llega al trono porque nace de una fe auténtica y de una humildad que sabe postrarse. Y muchos claman por discernimiento, pero no desean permanecer en comunión. Esperan respuestas rápidas, sin construir una relación real con el Espíritu. Anhelan conocer el pensamiento de Dios, pero no toman tiempo para escudriñar su palabra. Quieren oír al Espíritu, pero no callan su propio ruido interior. Por eso tanto se desvían, porque quieren recoger frutos sin haber sembrado en oración. No tengo nada que ver con fórmulas vacías ni con rituales sin sentido. No es cuestión de forzar la voluntad del cielo ni de intentar manipular al Espíritu de Dios. Lo que yo conozco, lo que yo vivo, es una relación viva con el Padre. Una comunión que respira, que habla, que escucha. En cada verdadera relación con Dios hay un diálogo constante, una entrega real, un silencio que también habla. Cuando el alma se aquieta y se dispone a oír, entonces nace el discernimiento. Y ese discernimiento es un regalo del cielo. Mi Señor no es un padre que calla. Él se comunica, pero lo hace a su manera, en su tiempo, y con aquellos cuyos corazones se han rendido completamente. Pero para notar esas señales se necesita sensibilidad, y esa sensibilidad solo se afina en la oración constante, íntima, real. Ahí, en ese lugar secreto donde se derrama el alma, es donde el discernimiento florece. Y allí donde hay sinceridad, el Señor siempre responde. Muchos hoy no carecen de oración, sino de entrega. Claman por dirección, pero temen cambiar de rumbo. Piden señales, pero solo aceptan aquellas que encajan con sus deseos. Y cuando el Señor dice, no lo llaman silencio. Si Él cierra una puerta, tratan de forzarla. Pero el discernimiento requiere valor para abrazar la voluntad de Dios, aun cuando destruya nuestras expectativas. Hay señales que el Espíritu envía cada día a quienes oran con sinceridad. A veces es una inquietud que arde en lo más profundo. A veces es esa paz inexplicable que cubre el corazón como un manto. Puede ser una palabra que resplandece desde las Escrituras justo en el instante necesario. Puede llegar por medio de una charla inesperada, un sueño persistente o una confirmación que aparece desde donde menos lo imaginamos. En el capítulo 6 de Jueces vemos cómo puso un vellón sobre la tierra y pidió que el rocío cayera solo sobre él mientras el suelo quedara seco. Y así fue. Al día siguiente pidió lo opuesto, que el vellón quedara seco y el resto húmedo. Y nuevamente Dios respondió. No lo reprendió, no lo rechazó, porque su corazón no dudaba por desconfianza, sino que deseaba obedecer con seguridad. Eso me recuerda que el Señor no se molesta con las preguntas sinceras que nacen de un corazón obediente. Él no ignora a quienes claman por dirección, pero sí aparta su voz de aquellos que oran buscando validar lo que ya decidieron hacer. Porque el verdadero discernimiento nace cuando hay entrega completa, cuando Él sabe que vamos a obedecer incluso si su voluntad desarma nuestros propios planes. Entonces Él habla con poder.
No es difícil pronunciar oraciones. Lo difícil es orar desde lo más profundo del alma, con toda la vida rendida, sin dobles intenciones, sin ocultar deseos egoístas. Por eso muchos oran y oran, pero no logran discernir, porque no oran para oír, oran para convencer a Dios de hacer lo que ya decidieron. Buscan respuestas que se adapten a sus planes en vez de someterse a lo que el Señor tiene preparado. Pero cuando hay rendición real, entonces aparece un Padre que habla, que guía, que afirma cada paso de forma clara. Recuerdo a Gedeón. Oh, cuánto me habla esa historia. Un hombre escondido temeroso que se sentía incapaz. Sin embargo, fue elegido por el Señor para llevar a cabo una tarea poderosa. Aunque oyó la voz de Dios, necesitaba confirmación no por falta de fe, sino por responsabilidad. Aquellos que se acercan a Dios con un corazón verdadero reciben señales. No señales para satisfacer la curiosidad, sino para confirmar la voluntad divina. Cuando me arrodillo con un alma desnuda, sin pretensiones, sin ritos vacíos, sin querer negociar con el Creador, descubro que Él responde, no porque esté obligado a hacerlo, sino porque Él es fiel. Él honra la fe genuina de los que lo buscan con verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura revela que el Señor se manifiesta a los que vienen con transparencia, dejando fuera la religiosidad y el interés propio. Y ese discernimiento, ese ver con los ojos del Espíritu, no es una habilidad reservada para unos pocos privilegiados. Es el fruto maduro de una comunión íntima con el Altísimo, una comunión que se cultiva en el altar, donde la oración no es rutina, sino encuentro vivo. El discernimiento no es algo que se improvisa, es una llama encendida por el Espíritu Santo en el corazón de aquel que ha aprendido a caminar con Dios en cada paso, en cada decisión. No consiste en mirar con sospecha todo lo que nos rodea, sino en aprender a presentar cada cosa al Señor y esperar su dirección. Es cerrar los oídos al ruido del mundo para oír con claridad esa voz suave y profunda que viene del cielo. Yo no puedo vivir sin discernimiento, porque es esa sensibilidad espiritual la que me mantiene de pie cuando todo a mi alrededor intenta derribarme. El discernimiento es la linterna que me ayuda a distinguir no solo los caminos correctos, sino también los senderos disfrazados que jamás fueron aprobados por el Padre. Este es el tiempo de suplicar por ojos espirituales abiertos, no para condenar a los demás, sino para guardar tu propia alma, tu fe, tu corazón, porque el día de prueba vendrá, y en ese momento será tu discernimiento el que definirá si permanecerás firme o si caerás como tantos que se dejaron engañar por la apariencia. No será tu forma de hablar, tu experiencia ni tus buenas intenciones lo que te mantendrá de pie. Será ese discernimiento cultivado en la intimidad, fortalecido en la comunión con el Espíritu, afirmado en la obediencia. La verdad es que la batalla espiritual no se detiene aunque todo parezca tranquilo, y quien no vela pronto se convierte en blanco fácil. Y eso, amados, nos revela algo profundo. Elí tenía años de experiencia. Estaba familiarizado con los rituales. Presidía el templo, ofrecía sacrificios y daba consejo. Pero aún con todo ese trasfondo religioso, no percibió al instante que Dios estaba hablando, porque el discernimiento
no depende de tu cargo ni de tus años en el ministerio. El discernimiento es el resultado de un corazón que permanece tierno, quebrantado y conectado con el cielo. Samuel era apenas un niño. No tenía títulos ni una vida llena de visiones, pero él poseía algo que muchos perdieron: un oído sensible. Él estaba dispuesto a escuchar, y por eso, aunque no entendía, él oyó, respondió, buscó. Y cuando finalmente comprendió que era Dios, dijo: «Habla, Señor, pues su siervo escucha». Y cuando falta el discernimiento, el daño espiritual es devastador. Por eso alzo mi voz con urgencia del cielo. Vigila. No confíes solo en tus sentidos naturales. No tomes decisiones solo por lo que ves. Ruega al Espíritu Santo que te revele la verdad, aunque duela, porque a veces lo que más se parece a una bendición es precisamente lo que vino a alejarte de la voluntad de Dios. El discernimiento es tu defensa contra la ilusión. Ananías y Zafira no cayeron por una tentación escandalosa, sino por un deseo encubierto de reconocimiento, por una ambición disfrazada de generosidad, por una vanidad maquillada de espiritualidad. Eso no ha cambiado. Todavía sucede hoy. Y si no hay vigilancia, penetra en los hogares, en las iglesias, en los vínculos más cercanos. Cuando el discernimiento no está presente, el engaño encuentra espacio. Eso es lo que falta en muchos corazones hoy: poder percibir cuando algo no proviene de Dios, incluso si todos alrededor dicen lo contrario. Y esa capacidad no nace en un solo día, se cultiva en lo cotidiano, no solamente dentro de las reuniones, sino en las decisiones prácticas de cada jornada. Cuando oras antes de firmar un contrato, cuando clamas por dirección antes de decir que sí a una invitación, cuando examinas tus intenciones antes de iniciar una relación. Discernir es el fruto de una vida de obediencia continua, porque el engaño no siempre se presenta como maldad evidente. Muchas veces se envuelve en una envoltura de verdad, con una distorsión sutil que altera todo. Es ese pequeño giro lo que desvía el propósito eterno. Solo el discernimiento puede detectar el error disfrazado, la intención oculta, la trampa camuflada de promesa. Discernir es recibir del cielo un escudo invisible que nos guarda de las trampas del enemigo. Nos enseña a mirar más allá de lo visible, a escuchar lo que no se dice, a percibir lo que otros no ven. Es la luz de Dios brillando donde las tinieblas se camuflan de luz. Pedro y los demás apóstoles no aprendieron esto de forma fácil. Fueron perseguidos, amenazados, puestos a prueba. Pero se mantuvieron firmes porque sabían cómo distinguir lo divino de lo falso. No era solo porque predicaban bien o conocían las Escrituras, era porque vivían con una sensibilidad aguda al Espíritu. Estaban tan conectados al cielo que ninguna mentira podía permanecer oculta por mucho tiempo. Hoy miro a mi alrededor y mi corazón se duele. Veo multitudes de creyentes siendo engañados, no porque Dios no hable, sino porque dejaron de escuchar con el corazón palabras hermosas que disfrazan intenciones humanas, movimientos que lucen espirituales, pero no tienen raíz en la palabra viva, líderes carismáticos que arrastran multitudes, pero que no han recibido dirección del cielo. El pueblo se emociona con lo superficial, mientras el cielo llora por la falta de profundidad. Y lo más alarmante es que el discernimiento
está siendo reemplazado por emociones, por impulsos del alma. Y eso, mi querido, es una trampa mortal. El día malo no llega con advertencia. Se presenta como una oportunidad irresistible, una decisión que no puede esperar, una tentación que parece inofensiva. Si el corazón no está entrenado para oír al Espíritu, fácilmente tomará el camino equivocado, creyendo que es el correcto. Si Pedro se hubiera callado, si hubiera ignorado esa alarma en su espíritu, la pureza de la iglesia podría haber sido contaminada desde el inicio. Fue el discernimiento el que guardó la santidad de aquel cuerpo. Hubo un tiempo en que la generosidad parecía fluir con libertad entre los hijos de Dios. Todo aparentaba estar lleno de unción de santidad, como si no existiera mancha alguna. Pero yo sé lo que es estar tan cerca del Espíritu Santo que una inquietud silenciosa te sacude el alma. Eso fue lo que le ocurrió a Pedro. No se dejó engañar por lo que los ojos mostraban. No se dejó llevar por apariencias. El Espíritu Santo le mostró lo que nadie más veía y él, lleno de osadía celestial, no titubeó en confrontar. No lo hizo por orgullo, sino por fidelidad a la verdad. Fue allí, en medio del asombro de todos, que el juicio de Dios descendió. La muerte de Ananías y Zafira puede parecer dura a quien escuche esta historia por primera vez, pero nos revela un principio sagrado. Dios toma el discernimiento muy en serio. El Espíritu Santo no comparte morada con el engaño. Él exige corazones alineados con el cielo, especialmente en los momentos críticos. Y aquí el discernimiento fue crucial. Si Pedro no hubiese discernido el engaño, habría echado raíces en la iglesia naciente. El ambiente estaba impregnado de religiosidad aparente. Por eso necesitamos que nuestro discernimiento sea más agudo en los tiempos difíciles, cuando la mentira se viste de verdad y el enemigo se cuela entre líneas. La iglesia del comienzo enfrentó esto. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira se presentaron con una ofrenda en mano y falsedad en el corazón. Aparentemente fue un acto noble. Vendieron una propiedad y ofrecieron parte del dinero, pretendiendo darlo todo. El pecado no fue retener una parte, sino mentir al Espíritu Santo, simulando una entrega total que no existía. Ellos ansiaban aprobación humana sin rendición verdadera. Querían parecer santos sin serlo en realidad. El discernimiento auténtico no es solo para detectar lo que viene de Dios, sino para identificar con claridad aquello que no lo es, aunque parezca atractivo, conveniente o incluso espiritual. Hay un velo de engaño sutil que se desliza entre el pueblo de Dios, la falsa idea de que todo lo que parece bueno viene del cielo. Pero no todo lo que brilla proviene del Señor, y no toda voz suave trae dirección divina. Hay cosas que lucen bien, pero llevan intenciones ocultas. Hay consejos sabios que nos alejan de la voluntad del Padre. Hay regalos que simulan bendición, pero son trampas disfrazadas. El discernimiento espiritual no se revela en las aguas tranquilas, sino cuando el alma es zarandeada, cuando la confusión reina, cuando las emociones arden, cuando el corazón se tensa entre lo correcto y lo fácil. Es allí donde se distingue si el discernimiento que cargo es celestial o solo una suposición humana. Así está aquel que perdió la guía del Espíritu. Vive según presentimientos, confundiendo emociones con revelación, impulsos con dirección divina. Esta ceguera espiritual no es nueva. La palabra está llena de ejemplos
de aquellos que no supieron identificar los mensajes de Dios, incluso teniéndolos frente a sus ojos. Uno de los relatos más conmovedores es el de Elí y Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, encontramos a un muchacho que aún no conocía la voz del Señor y a un sacerdote anciano que ya no la podía reconocer con claridad. 3 veces el niño oyó el llamado del Señor y pensó que era el sacerdote quien lo llamaba. Y 3 veces Elí no comprendió lo que ocurría. Fue recién en la 4ª ocasión que Elí por fin discernió que era el Señor quien estaba hablando al niño. Por eso, si estás en un tiempo de aparente quietud del cielo, no te rindas. No permitas que tu alma se amargue. No pienses que estás solo. Puede ser que Él esté más cerca de ti que nunca, esperando enseñarte una lección que solo puede sembrarse en este valle. Cierra tus ojos, aquieta tu alma, dile: Señor, confío en ti incluso cuando no entiendo, porque eso es lo que clama un corazón que discierne, que sabe que Dios habla también en el silencio. Los siervos más cercanos a su corazón han vivido estos desiertos de silencio. Moisés vagó por el desierto, David se escondió en cuevas, Elías se refugió bajo un arbusto, Pablo fue encerrado en una prisión. Todos ellos salieron distintos, más fuertes, más humildes, más dependientes de Dios, porque ese silencio es también forja escuela, altar y campo de entrenamiento. Y cuando la respuesta finalmente llega, porque llega, no encuentra un alma desesperada, sino un corazón afianzado, uno que sabe confiar aunque no comprenda, uno que ha sido preparado no solo para recibir palabras, sino para honrar también los silencios divinos. Hay sabiduría en callar con Dios y gloria en permanecer fiel mientras Él calla. Cuando Dios calla, mi carne quiere gritar, pero mi espíritu ha aprendido a rendirse. Y en esa rendición se despierta un nivel más alto de discernimiento, porque ya no dependo de lo visible para saber que Él está. Empiezo a entender que el silencio es espacio sagrado para la intimidad, que no necesito más señales para confiar que la fe verdadera se forja justo en ese lugar donde Dios no dice nada, pero lo llena todo con su presencia. He visto cómo ese silencio revela nuestra ansiedad, muestra cuánto aún queremos manejar lo que solo Dios puede dirigir, pero nuestro Padre Celestial no desea hijos malcriados que crean solamente cuando todo es evidente. Él anhela hijos maduros que reconozcan que Él sigue siendo soberano, aun cuando el cielo parece cerrado, que Él permanece reinando aunque no hable de inmediato, que su mano sigue obrando aunque yo no vea movimiento. En esos momentos donde no se escucha ni una palabra del cielo, es donde nacen los verdaderos hijos e hijas de fe. Es allí, en ese silencio reverente, donde la confianza se vuelve más que una declaración, se convierte en un estilo de vida. Allí la oración se transforma en un lenguaje sin palabras, una comunión en quietud. Allí el discernimiento deja de ser intuición y se vuelve una actitud del alma ante cada paso. En esos instantes, el silencio me ha limpiado, me ha alejado de las voces del mundo y me ha enfrentado cara a cara con la eternidad. Hay momentos en los que el cielo guarda silencio y en ese silencio profundo yo he aprendido que hay más respuesta de la que muchos pueden imaginar. Si mi Señor no habla ante una decisión, quizás es porque su tiempo aún no ha llegado. Si la puerta sigue cerrada, no es rechazo,
es formación. Si no hay una guía clara, puede ser que mi corazón aún no ha sido totalmente rendido. Y si no recibo consuelo en palabras, es porque Él desea que mi confianza descanse no solo en lo que Él dice, sino en quien Él es. Un alma apresurada no puede oír el susurro del cielo. El discernimiento nace cuando aprendemos a aquietarnos por dentro. Muchos quieren una fe que siempre reciba señales, que siempre escuche, que siempre vea. Pero una fe madura sabe esperar, se mantiene firme cuando Dios no dice ni sí ni no, sino simplemente guarda silencio. Y ese silencio está cargado de intención. A veces Dios se queda en silencio para protegernos de decisiones impulsivas, otras veces para mostrarnos si buscamos su rostro o solamente su respuesta. En ocasiones, el silencio es la prueba de confianza. Nos entrena a depender de su fidelidad incluso cuando no hay evidencia visible. Lo sé, vivimos en un mundo que teme al silencio. Todo es velocidad, ruido, ansiedad. Incluso la espiritualidad ha sido invadida por ese frenesí. La gente quiere milagros instantáneos, palabras proféticas, urgentes confirmaciones continuas. Pero el Espíritu Santo, en su santidad, no compite con el caos de este mundo. Él habla cuando todo se aquieta. Él guía desde el reposo. Él se revela cuando tú también decides callar. Recuerda a Jesús ante Pilato. Él pudo hablar, pudo defenderse, pudo exponer toda injusticia, pero eligió el silencio. En Mateo 27:14 está escrito: pero Jesús no le respondió ninguna palabra, de manera que el gobernador estaba muy admirado. Ese silencio no fue debilidad, fue dominio propio, fue una sumisión absoluta al plan eterno del Padre. Jesús sabía que su silencio hablaba de una entrega completa. No había resistencia, ni reclamo, ni miedo. Ese tipo de silencio desconcierta porque nos obliga a quedarnos a solas con nosotros mismos, a mirar dentro, a confiar cuando no hay ruido que distraiga. Es allí donde se prueba el discernimiento. Es allí donde descubrimos si realmente hemos conocido su voz o si solo seguimos nuestras emociones. Porque es en el silencio donde el alma aprende a oír con el espíritu. Y me pregunto, ¿qué haces cuando Dios guarda silencio? ¿Qué pasa cuando oras, clamas, ayunas y el cielo parece no responder? Yo sé que ese es uno de los tramos más dolorosos del caminar con Cristo. No porque Él no esté contigo, sino porque nuestros corazones humanos aún no han aprendido que el silencio también comunica. Y muchas veces dice más que 1000 palabras. Hay quienes confunden ese silencio con rechazo. Piensan que han sido dejados de lado, olvidados, castigados. Pero ese silencio divino muchas veces es el aula donde el Señor enseña las verdades más profundas. Cuando Él no responde de inmediato, no es porque no te escuche, es porque está edificando tu fe, te está llamándote a confiar más allá de tu entendimiento, a caminar no por vista, sino por fe, a crecer en obediencia, más que en deseos de controlar. Hay un silencio que pesa sobre los cielos para aquel que ha perdido la sensibilidad de la fe. Y lo más preocupante es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están ciegos. Se puede estar presente en cada culto y vivir fuera de la voluntad de Dios. Se pueden recitar versículos de memoria sin identificar la voz del Espíritu Santo. Se puede orar con los labios y no recibir ni una sola palabra desde el cielo.
¿Por qué sucede esto? Porque el discernimiento ha sido apagado, porque la luz interior ya no brilla, porque el corazón se ha vuelto insensible a las cosas eternas. Imagina por un momento a un hombre entrando en un bosque espeso en plena medianoche. No lleva lámpara, no conoce los senderos y decide confiar únicamente en su intuición. A cada paso, tropieza con ramas, resbala en el barro, se golpea contra raíces. Los sonidos de los animales, el crujir de las hojas, el soplo del viento, todo se vuelve una amenaza. Y cuanto más camina sin luz, más perdido está. Yo he visto al Espíritu del Señor manifestarse en lo pequeño, en lo que pasa desapercibido para muchos. En cada detalle que parecía insignificante, descubrí señales del camino. Cuando comienzas a ver desde el Espíritu, cada día se convierte en un altar de comunión. Cada situación esconde una lección, cada pérdida trae consigo una semilla que en el tiempo de Dios dará fruto. Cada momento de silencio es una preparación. Cada sorpresa lleva a dirección. Aquellos que abren su oído espiritual caminan con paz, porque aunque no comprendan todo, saben en lo profundo que están en las manos del Altísimo. Dios no calla. El cielo no está en silencio. Es la tierra la que se ha vuelto sorda. Pero cuando el alma se rinde, cuando se abre a lo eterno en lo cotidiano, el discernimiento se convierte en una lámpara que brilla incluso en la noche más oscura. El silencio de Dios no es ausencia, es señal, porque aquellos que caminan en discernimiento ven a Dios donde otros solo ven coincidencia. Por eso no se tambalean cuando todo a su alrededor se derrumba. Ellos saben Dios sigue hablando incluso en medio del silencio. Estoy aquí para decirte algo que quizás tu corazón aún no comprende del todo. Puede que estés atravesando un momento que no tiene sentido para ti, algo que parece quebrar tu lógica, que te deja sin respuestas claras. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que quizá, solo quizá, el Señor te está librando de caer en una trampa? Que en su amor te está formando desde dentro, preparándote para un propósito más alto. Y si lo que hoy te desconcierta es en realidad su manera de dirigirte, de moldearte, de enseñarte a depender de lo invisible, porque lo que la carne no comprende, el Espíritu sí lo discierne. El discernimiento lo transforma todo. No necesitas escuchar un estruendo celestial. Aprende a captar esa voz apacible, ese soplo suave del Espíritu. No esperes que las puertas se abran con ruido de gloria. Aprende a reconocer la paz con la que Dios cierra lo que no conviene. No creas en las casualidades. Mira más allá. Ve la mano de la providencia. Y cuando ese discernimiento entra hasta el sufrimiento, toma sentido. No porque deje de doler, sino porque empieza a señalar hacia algo eterno. Lloró José, claro que sí. Sintió el rechazo de sus hermanos, la soledad del encierro, el olvido de quienes prometieron ayudarlo. Pero en todo eso el Señor estaba guiando. El discernimiento no le evitó el dolor, pero le dio propósito. Y eso es lo que tú y yo debemos comprender. El discernimiento real nos enseña a preguntar diferente. En vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí, el alma que ha sido tocada por el Espíritu? Pregunta, ¿qué quiere mostrarme Dios con esto? Esa pregunta abre la visión, revela lo que estaba oculto, transforma por completo el corazón. Y de pronto cada evento de la vida se convierte en un paso más hacia el centro de la voluntad de nuestro amado Señor.
has pensado en las personas que el Señor ha puesto en tu camino? ¿Has notado esas situaciones que se repiten una y otra vez? Esas puertas que por más que tocas, no se abren. Detrás de todo eso hay mensajes, hay señales divinas que anhelan ser reconocidas. Pero para percibirlas, necesitamos silenciar las voces del orgullo, de la ansiedad, de esa autosuficiencia que tanto nos aleja. Dios habla a quienes le prestan oído, incluso en los detalles más discretos de la vida. Muchas veces no es la falta de señales lo que nos impide escucharle, sino el exceso de expectativas humanas. Queremos que todo sea claro, rápido, cómodo, pero el discernimiento verdadero se forma bajo el fuego de la prueba, se afirma en el desierto, se confirma en el valle. El alma tiene que aprender que incluso el dolor puede ser un idioma celestial, que los no de Dios en muchas ocasiones son más misericordiosos que los sí que tanto suplicamos. Yo sé y lo proclamo sin reservas, Dios no desperdicia nada. Él es soberano, nada escapa a su dominio, y cuando un creyente lo entiende, su visión cambia. No se derrumba si el plan A se desvanece, porque sabe que el Señor está por encima de todas nuestras estrategias. No entra en crisis cuando el sendero cambia de dirección, porque reconoce que la voluntad de Dios a veces incluye comenzar de nuevo. El discernimiento verdadero convierte cada suceso en una oportunidad de escuchar al cielo, de crecer en gracia, de alinearse con el llamado eterno. Esa revelación le vino porque su discernimiento superó la amargura, no quedó atrapado en las heridas del pasado. En cambio, eligió ver las cosas con los ojos de la fe. Supo identificar que detrás de cada acción humana, aún la más perversa, se movía una mano divina entrelazando los hilos del destino. No fue cuestión de suerte, fue dirección, no fue casualidad, fue cumplimiento de una promesa. Cuando el discernimiento falta, miramos todo desde la carne, desde lo natural, y eso nos hace frustrarnos con el mismo Dios al que clamamos. Hay quienes piensan que Él guarda silencio cuando en realidad ya les respondió hace tiempo, solo que lo hizo en un formato que ellos no quisieron aceptar. Una pérdida de empleo que parecía tragedia resultó ser libertad. Una relación rota en verdad era protección. Un aplazamiento de sueños fue preparación, pero sin discernimiento el corazón se revela, la fe decae y el alma se aleja del propósito. Pero cuando nuestros ojos espirituales están cerrados, interpretamos mal, murmuramos, protestamos y hasta rechazamos la respuesta de que tanto habíamos pedido en oración. ¡Oh, cuánto daño causa la ceguera espiritual! Mira el caso de José. Él no recibió una visión abierta del cielo. No hubo ángeles descendiéndole con el plan detallado. Lo que tuvo ante sus ojos fueron traiciones, un pozo oscuro, cadenas de esclavitud, palacios ajenos y prisiones injustas. Pero en cada uno de esos episodios, Dios estaba hablándole. Y si él se hubiese aferrado al dolor, al abandono o a la injusticia, quizás nunca habría entendido que estaba caminando dentro del diseño de un plan eterno. Más adelante, en Génesis 50:20, él dijo: «Vos bien intentaste mal contra mí, pero Dios lo intentó, para bien, para hacer como se ve en este día, para conservar mucha gente con vida. Yo nunca he necesitado relámpagos en el cielo, ni voces audibles para saber que mi Señor me está hablando. Su voz se manifiesta de formas tan sutiles como una puerta que se cierra, un retraso inesperado, un cambio de rumbo que no habíamos previsto.
Él no está limitado a lo espectacular. Él se revela en lo cotidiano. Discernir su voluntad no es solamente oír un sonido celestial, sino percibir su mano guiando todo, incluso aquello que parece ser puro desorden. ¿Cuántas veces te has lamentado diciendo, ¿por qué me pasó esto a mí?, cuando la verdadera pregunta debió haber sido, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Porque Él sí. Él habla por medio de las circunstancias, lo que muchos llaman casualidad, lo que otros tachan de coincidencia, en realidad son los dedos de Dios obrando detrás del telón, preparando el escenario para que su propósito se cumpla. Hay tantos que oran sinceramente, que claman por dirección, que ayunan, que esperan una señal y aún no logran ver lo que tú, Señor, llevas tiempo mostrando. ¿Y por qué? Porque esperan algo espectacular, algo grandioso. Pero tú estás hablando en lo simple, en lo cotidiano, en lo discreto, incluso en lo que parece demasiado doloroso para ser espiritual. Hoy, con temor y temblor delante del Señor, debo enfrentarte con una verdad que no puedes ignorar. Si no aprendes a reconocer los movimientos del Espíritu, terminarás tomando caminos errados, uniéndote con personas que no fueron enviadas por Dios y tomando decisiones que nunca estuvieron en el plan divino. Este mensaje no es cómodo, no está diseñado para agradar al oído. Es una alerta urgente. Es el llamado de Dios para que abras los ojos de tu espíritu, porque hay una oscuridad más peligrosa que la que se ve con los ojos. Es la tiniebla que habita en el alma, que se ha desconectado de la comunión con Dios. Y no hablo de personas que nunca creyeron. Me refiero a cristianos de nombre, hombres y mujeres, que asisten a iglesias, que repiten oraciones vacías cada día, y aún así viven como si caminaran a tientas en medio de la oscuridad, sin dirección, sin percepción del mundo espiritual, sin discernimiento alguno. Tal vez hoy estés enfrentando decisiones complejas, caminos que no sabes cómo transitar, confusión interior. Pero si el Espíritu mora en ti, la respuesta llegará. Quizá no como esperas, quizá no cuando deseas, pero llegará. Porque Él revela, Él enseña, Él guía, Él confirma, Él pone paz donde hay tormenta y desasosiego donde hay peligro. Llámale con todo tu ser, Espíritu Santo, lléname otra vez. Arranca de mí el ruido, el temor, las voces extrañas. Quiero escuchar solo tu voz, porque cuando hablas no hay duda. Cuando diriges no hay error. Cuando revelas, hasta lo que era confuso se vuelve claro. Y cuando tú habitas el discernimiento, se convierte en mi manera de vivir, no en un evento aislado. Para quien no solo quiere sentir la presencia, sino habitar en ella cada día. El Espíritu Santo no es solo nuestro consolador, Él es nuestro guía, nuestro consejero, nuestro maestro. Solo Él puede mostrar la profundidad de la voluntad divina. Por eso, si anhelas discernimiento, primero debes desear al Espíritu mismo. Debes buscarlo con desesperación, como quien busca el aire. Debes cultivar la comunión, dedicar tiempo en oración, habitar en el secreto. Es en el cuarto cerrado, con la Biblia abierta y el corazón quebrantado, donde el discernimiento empieza a fluir. Allí donde no hay público, ni distracciones, ni espectáculo, allí Él habla con claridad. Simeón no fue famoso, pero fue eterno en la palabra, porque escuchó, porque percibió,
porque reconoció, y tú también puedes hacerlo. El discernimiento no es para los grandes, es para los que caminan con el Espíritu. Es para el siervo sencillo, pero obediente. Para el creyente que no solo quiere bendiciones, sino también dirección. Para quien no se conforma con leer, sino que desea vivir la obediencia. Hoy muchos buscan conocer la voluntad del Señor con listas, estrategias, análisis y emociones humanas, pero han olvidado la fuente verdadera. Cambiaron el altar por la lógica, la presencia por métodos, la unción por la inteligencia. Y eso es peligroso, porque sin el Espíritu, incluso la palabra puede ser distorsionada. Sin él, la emoción puede parecer guía. Sin él, el engaño puede vestirse de verdad. ¿Cuántos matrimonios comenzaron creyendo que era correcto, pero no había paz en el espíritu? ¿Cuántos proyectos fueron lanzados porque todo parecía prometedor, pero el espíritu no estaba allí? ¿Cuántos ministerios comenzaron con entusiasmo y terminaron en ruinas por falta de discernimiento? ¡Qué momento tan glorioso! Mientras todos esperaban al Salvador, rodeado de fuego, truenos, ejércitos celestiales y poder manifiesto, el Espíritu me reveló algo que muchos pasaron por alto, que lo divino puede esconderse en lo sencillo, que lo eterno puede estar envuelto en lo cotidiano. Discernir espiritualmente es eso, reconocer a Dios en el susurro, sentirlo cuando todo alrededor parece igual, escucharlo en medio del silencio. Es ver más allá de lo visible, captar lo eterno donde otros solo ven rutina. Pero eso solo se logra si hay intimidad con Él. El discernimiento no nace en un alma tibia, distraída o apresurada. No florece donde la oración es superficial, ni donde el tiempo con Dios se vuelve una obligación ocasional. Crece donde hay hambre genuina por la presencia del Espíritu, donde hay una sed santa por más de Él, donde hay rendición real, oración de rodillas y un clamor constante. Señor, háblame, condúceme, enséñame, quebrántame, sin visiones celestiales, sin el estruendo de milagros, sin un coro de ángeles cantando desde el cielo. Tan solo un recién nacido, envuelto en los brazos tiernos de una joven elegida por Dios. Pero yo lo vi. Yo, como Simeón, reconocí lo que muchos no supieron ver. Allí estaba Él, el Mesías, prometido la salvación que tanto anhelábamos, el cumplimiento de cada promesa. ¿Cómo lo supe? No fue emoción pasajera, no fue suerte ni coincidencia. Fue el Espíritu Santo quien me impulsó, quien me guió con dulzura al templo ese día. No necesitaba más pruebas, no exigí señales extraordinarias. La paz que sentí en mi corazón y esa certeza interna profunda que solo viene del Espíritu fueron más que suficientes. Y con mis ojos fijos en esa pequeña vida declaré con gozo: ahora, Señor, puedes despedir en paz a tu siervo, porque mis ojos vieron tu salvación. Es la presencia del Espíritu lo que convierte a un creyente ordinario en un instrumento que ve más allá del velo de lo natural. Así sucedió con Simeón. Las Escrituras dicen que él era un hombre justo y devoto y que el Espíritu Santo estaba sobre él. No era un sacerdote, no era parte de alguna élite religiosa, no ocupaba un lugar prominente, pero era guiado por el Espíritu. Y eso fue lo que cambió todo. Fue llevado por el Espíritu
al templo justamente el día en que María y José presentaban al niño Jesús cumpliendo la ley. El templo estaba lleno de gente, otros padres también llevaban a sus hijos, pero ninguno de esos bebés era como aquel. Y Simeón lo reconoció. El discernimiento no se genera en la mente humana ni surge por lógica o por mucha experiencia. No nace del intelecto ni del estudio de libros religiosos. Proviene de una única fuente, el Espíritu Santo de Dios. Si Él no ocupa el centro de nuestra jornada, incluso nuestras decisiones más nobles y bien intencionadas estarán expuestas al error. No es casualidad que tantos tropiecen, incluso dentro de la iglesia, pues tratan de vivir una vida espiritual sin el guía que Cristo mismo nos dejó. Sin el Espíritu, el alma vive de apariencias, se deja llevar por lo que ve, se mueve por emociones pasajeras, se deslumbra con palabras dulces, pero queda sin cobertura, sin fortaleza, sin protección. El Espíritu Santo es quien muestra lo que los ojos no alcanzan, quien revela lo oculto, quien dirige en la oscuridad. Él no es un complemento de la vida cristiana, es el centro, el corazón de todo. Y sin su presencia, el verdadero discernimiento es imposible. A tu alrededor pueden existir voces, consejos o decisiones que tomar, pero si no posees discernimiento espiritual, todo será confuso. El discernimiento es como una lámpara en la oscuridad, como un farol que ilumina el camino en la noche. Es el susurro del Espíritu diciendo: este es el sendero, camina por él. Nunca pongas tu confianza en tu propia ceguera. Clama como lo hizo Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque yo sé que el Dios al que sirvo sigue abriendo ojos, incluso aquellos que el mundo ya ha condenado a permanecer cerrados para siempre. No es tarde para volver a oír, no es tarde para comenzar a ver otra vez. Todo comienza con una oración que brota desde el alma. Señor, abre mis ojos espirituales. Espíritu Santo, tú eres la fuente del verdadero discernimiento. Señor, abre mis ojos espirituales. Espíritu Santo, tú eres la fuente del verdadero discernimiento. Esto también nos revela algo precioso. Aún aquellos que han perdido el discernimiento pueden tener parte en la restauración si su corazón es humilde para reconocer los movimientos divinos. Escucha bien lo que te voy a decir, porque esta palabra puede marcar un antes y un después en tu caminar con el Señor. Estamos atravesando tiempos peligrosos, no solo por las guerras, las enfermedades o las crisis que vemos en el mundo, sino por algo mucho más sutil y devastador. Hay multitudes que se llaman pueblo de Dios y sin embargo viven sin reconocer las señales que el Espíritu Santo está emitiendo constantemente. El Señor no ha dejado de hablar, no ha dejado de mostrar su voluntad, pero los corazones se han vuelto sordos, los ojos espirituales se han cerrado y las almas caminan distraídas, desconectadas del cielo. Y cuando se pierde la capacidad de discernir, se abre la puerta al engaño. El enemigo no necesita levantar la voz si el Hijo de Dios ya no sabe distinguir la voz de su Padre.